Si alguna vez ha experimentado un desalojo o conoce a alguien que se haya atrevido, entonces sabrá lo increíblemente devastadora que puede ser esta experiencia. Estados Unidos enfrenta la peor crisis de asequibilidad de vivienda de la historia, con los precios de las casas y alquileres en los niveles más altos que hayan estado. La vivienda es una necesidad fundamental y debería ser un derecho fundamental, porque sin ella no tenemos las condiciones adecuadas para poder ser parte de nuestra propia sociedad. En cambio, las personas sin acceso a viviendas adecuadas viven al margen y sus libertades más básicas no están garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos. Desde el cambio de siglo, los desalojos se han convertido en un problema creciente en todo Estados Unidos, pero las cosas han empeorado exponencialmente desde la pandemia, cuando alrededor del 30% de todos los estadounidenses perdieron su capacidad para pagar el alquiler debido a licencias, despidos y jubilaciones anticipadas. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, una tendencia que se ha acelerado aún más desde que se levantaron los moratorios y los propietarios comenzaron a presentar desalojos en los tribunales de Una vez más. En algunas regiones del país, la tasa de desalojos ahora es más del 40% más alta que antes de la crisis de salud. Todos los días, miles de familias son empujadas a las calles y los hogares con ingresos más bajos han sido particularmente vulnerables, especialmente ahora que han estado bajo presión financiera durante 3 años seguidos y la inflación está haciendo que el costo de los elementos esenciales cotidianos sea cada vez más inasequible para el estadounidense promedio. Informes recientes señalan que el 50% de todos los inquilinos en el país tienen dificultades para pagar el alquiler y alrededor de 14 millones de hogares siguen en riesgo de desalojo debido a la falta de pago de la renta. Esta crisis está alcanzando proporciones que están alarmando a muchos defensores de la vivienda, quienes utilizan términos como tsunami de desalojos y puerta de inundación de desalojos para describir el sorprendente aumento de casos que están presenciando actualmente. Aunque los desalojos siempre han sido una realidad en la escala del problema que enfrentamos ahora es diferente a todo lo que hemos visto. Es por eso que en el video de hoy hemos compilado algunas estadísticas y hechos espeluznantes que exponen la profundidad de esta situación alarmante. Pero antes de revisar esta lista, le pedimos amablemente que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos videos. Sin más preámbulos, aquí hay 20 hechos sobre los desalojos que harán que los estadounidenses se alarmen. 1. En los últimos años, se han desalojado 5,6 millones de familias en Estados Unidos, lo que ha desplazado a aproximadamente 19 millones de personas, según datos compilados por el Laboratorio de Desalojos de Princeton. 2. En promedio, hay más de 6.300 presentaciones de desalojo en Estados Unidos todos los días. La firma estima que Estados Unidos tiene el número diario más alto de presentaciones de desalojo entre todas las demás naciones desarrolladas del oeste. 3. En 2022, la tasa de desalojo en el país fue del 3.7%, casi la misma tasa registrada justo antes de que se implementaran los moratorios de desalojo durante la pandemia en marzo de 2020. 4. En algunas ciudades como Richmond, Virginia y Jackson, Mississippi, la tasa de desalojo es tan alta como el 10%, lo que significa que el 10% de la población de alquiler en estas áreas es expulsada de sus hogares cada año. 5. Según la Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos, los desalojos afectan de manera desproporcionada a los estadounidenses de bajos ingresos. Los inquilinos con ingresos extremadamente bajos enfrentan una escasez de 7.2 millones de hogares de alquiler asequibles y disponibles, señalaron los investigadores en un informe de febrero. La gran mayoría de ellos, el 64%, se ven obligados a gastar el 55% o más de sus ingresos en vivienda, dejando poco espacio para emergencias o gastos inesperados. Además, un estudio del Instituto Urbano encontró que las tasas de desalojo son más altas en vecindarios con las tasas más bajas de trabajadores a tiempo completo y las tasas más altas de trabajadores independientes. 6. Una nueva investigación publicada por el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard encontró que para el 10% más bajo de los ingresos, los precios de alquiler están fuera de su alcance en prácticamente todos los estados del país.
En el 93% de los 218 condados analizados en el estudio, los trabajadores de bajos ingresos no pueden pagar un modesto apartamento de una habitación. 7. El mismo estudio también destacó que entre los estadounidenses de clase media, alrededor del 46% no ganan lo suficiente como para alquilar un apartamento de una habitación en el mercado actual en los mismos condados analizados en el informe. 8. De hecho, el nuevo artículo de USAID revela que en algunas áreas, la tasa de desalojos para la clase media está alcanzando niveles sin precedentes. En Cleveland, Ohio, los desalojos de hogares de ingresos medios aumentaron en un 55% durante el último año. Estos hallazgos nos recuerdan que la precariedad de la vivienda y la falta de hogar no son solo problemas que enfrentan los estadounidenses de bajos ingresos, dijo Scott Aller, experto en pobreza suburbana y profesor de política pública en la Universidad de Washington en Seattle. 9. Por primera vez en la historia de EU. Según los datos de Moody's Analytics, 44 millones de inquilinos estadounidenses están gastando el 30% o más de sus ingresos en alquiler. 10. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, 44 millones de inquilinos estadounidenses están gastando el 30% o más de sus ingresos en alquiler, según los datos de Moody's Analytics. 11. Esto significa que casi el 50% de todos los hogares de inquilinos en Estados Unidos se consideran económicamente sobrecargados. El Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard expuso que, desde 2015, la participación general de hogares con cargas financieras severas ha aumentado en casi un 40%. 12. Los juicios representan un momento en el proceso de desalojo cuando un propietario es concedido el derecho legal de remover a un inquilino de su hogar. En los últimos 11 meses, hubo más de 900.000 juicios de desalojo en todo el país. El informe del NIC indica que los desalojos perturban comunidades, desestabilizan familias y crean consecuencias económicas y de salud negativas para todos los individuos afectados. Los defensores subrayan la importancia de prestar atención a esta problemática. 13. El número de desalojos ha ido aumentando de manera constante desde la crisis financiera de 2008. Después de la crisis financiera de 2008, las tasas de desalojo alcanzaron su punto máximo en 2016 con 2.7 millones de desalojos. En algunos estados como Arkansas, se presentaron 34 desalojos por cada 100 hogares de alquiler, pero la tasa de desalojo vista desde la pandemia y la expiración de las moratorias de desalojo hace que las cifras anteriores parezcan pálidas en comparación. En 2020, solo en Texas, 3.5 millones de familias fueron desplazadas de sus hogares debido a la acción de los propietarios, y se presentaron más de 100.000 casos de desalojo a pesar de la moratoria del Estado. Los propietarios presentaron miles de casos de desalojo en Texas, lo que indica que las protecciones en vigor no fueron suficientes para evitar los desalojos. 14. En estados como Kansas y Missouri, los propietarios pueden legalmente desalojar a los inquilinos en cuestión de días. En estos estados, los propietarios pueden presentar una demanda de desalojo tan pronto como el inquilino se retrase en el pago del alquiler, y el proceso de desalojo puede avanzar muy rápidamente. De hecho, Estados Unidos tiene el periodo de desalojo más corto en comparación con otros 26 países de la OCDE. 15. En la mayoría de los estados de la nación, los propietarios pueden desalojar a los inquilinos simplemente por retrasarse en el pago del alquiler sin ninguna otra razón. La Coalición de Vivienda informa que la mayoría de los estados permiten a los propietarios desalojar a los inquilinos por falta de pago del alquiler, incluso si el inquilino nunca se ha atrasado antes en el pago. En algunos estados, los propietarios incluso pueden desalojar a los inquilinos por simplemente retrasarse unos pocos días en el pago. 16. Los desalojos tienen efectos duraderos en el puntaje crediticio de una persona y su capacidad para alquilar en el futuro. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica, los inquilinos desalojados tienen sus puntajes de crédito revisados hacia abajo, lo que afecta su capacidad para encontrar una nueva vivienda y puede empujarlos hacia una espiral de pobreza. Dado que muchos propietarios realizan verificaciones de crédito e historial de desalojos antes de alquilar a un inquilino. 17. Los desalojos a menudo conducen a la falta de vivienda porque la mayoría de las personas que son desalojadas no tienen una red de apoyo a la que recurrir. El desalojo es la principal causa de la falta de vivienda, y el IC señala que millones de personas que son desalojadas terminan en refugios temporales o en las calles.
El desalojo puede ser especialmente devastador para las familias con niños, ya que desde 2015 la población de personas sin hogar en Estados Unidos ha aumentado en un asombroso 32%. 18. El año pasado, más de la mitad de todas las familias que enfrentaron un desalojo en todo el país eran familias con niños. Los defensores de la vivienda dicen que las familias con niños han sido impactadas de manera desproporcionada por la crisis de desalojos, lo que es particularmente preocupante dado que una vivienda estable es un factor clave para garantizar la salud y el bienestar de los niños, así como sus resultados educativos. Los niños que experimentan desalojos son más propensos a sufrir problemas de salud, tener dificultades académicas y experimentar trauma. 19. Además de eso, la crisis de desalojos tiene un gran impacto en las madres solteras, quienes tienen más probabilidades de ser inquilinas y estar en situación financiera vulnerable. Un estudio publicado por el Centro Nacional de Leyes de la Mujer revela que las madres solteras tienen más probabilidades de ser inquilinas que otros grupos y también tienen más probabilidades de trabajar en empleos mal remunerados que pueden no proporcionar beneficios como licencia por enfermedad remunerada o la capacidad de trabajar desde casa. Esto puede dificultar que las madres solteras mantengan los pagos de renta, especialmente durante tiempos de dificultades económicas e inflación. El estudio también enfatiza que el desalojo puede tener consecuencias duraderas para las madres solteras y sus familias, incluyendo un mayor riesgo de falta de vivienda, inestabilidad financiera y la intervención de bienestar infantil. 20. Aún más preocupante, un nuevo informe del Instituto Urbano encontró que el 41% de los inquilinos que perdieron sus trabajos en los últimos 6 meses no tienen ahorros en los que apoyarse, lo que significa que esta falta de red financiera hace que sea particularmente difícil para estos inquilinos mantenerse al día con los pagos de alquiler y evitar el desalojo. Desafortunadamente, se espera que la crisis de desalojos en los Estados Unidos continúe en 2023 y más allá, ya que la mayoría de los inquilinos luchan con los precios en aumento causados por los efectos de la burbuja inmobiliaria que se formó durante la pandemia. Ni siquiera los moratorios a nivel federal o estatal han evitado que los desalojos ocurran en los últimos años y ahora las personas se enfrentan aún mayores riesgos de perder sus hogares en todo el país. Las condiciones financieras están empeorando para los estadounidenses que están viendo cómo los números de despidos se disparan en más del 400% en comparación con hace solo un año, según un informe de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. A partir de 2022, hay una escasez nacional de 7,2 millones de hogares de alquiler asequibles y disponibles, lo que agrava la crisis continua de desalojos. Hoy en día, en realidad tenemos la tasa de vacantes de alquiler más baja registrada, que es solo del 4% a nivel nacional, lo que otorga una gran ventaja a los propietarios corporativos que tienen todos los recursos para encontrar vacíos en la ley para realizar desalojos ilegítimos para poder continuar aumentando los costos para sus próximos inquilinos. El aumento absurdo en los precios de las viviendas todavía está obligando a muchos posibles compradores a alquilar, y la mayor demanda es increíblemente beneficiosa para aquellos en la cima de la cadena económica mientras que es completamente devastadora para aquellos en la parte más baja. La crisis de desalojos en Estados Unidos es un problema muy complejo y multifacético que requiere atención urgente de nuestros líderes, quienes continúan pasando por alto nuestros problemas hasta que se vuelven demasiado grandes para ser resueltos. Si bien la crisis de salud ha llevado el problema al centro de la conciencia pública, las causas subyacentes de la situación son mucho más profundas. Se trata de las desigualdades estructurales que permanecen en nuestra sociedad, como el estancamiento salarial, la discriminación y la creciente brecha de riqueza. Debemos empezar a preguntarnos cómo puede ser tan grande este país si sus propios ciudadanos no pueden permitirse vivir en él. ¿Cómo pueden los estadounidenses trabajar tan duro y aún así no tener acceso a vivienda asequible? Si queremos que las cosas sean diferentes, debemos exigirlo, porque las crisis anteriores nos han enseñado una y otra vez que, al final del día, estamos solos, pero es cuando luchamos que podemos cambiar el curso de la historia. Gracias por vernos.